y este sintió frío por primera vez. Tengo frío, dijo una noche. ¿Te importaría calentarme un poco? O sea, ahí el pato le pidió a la muerte que lo calentara. La nieve caía, los copos eran tan finos que se quedaban suspendidos en el aire. Algo había ocurrido. La muerte miró al pato. Había dejado de respirar. Se murió. Se había quedado muy quieto. Se murió el hipotermia. Sí, el hipotermia. ¡Patito! Lo acarició para colocar un par de plumas ligeramente alborotadas. Lo cogió. Esa fue la actividad en la que yo dibujé a mi mamá. ¿Y Yo pudiste reflexionar sobre esa emoción? Fue reflexionar. ¿Qué reflexionaste? Reflexioné que no toda la vida estará tu mamá ahí para cuidarte y para estar contigo. Pero que también habrán otras personas Pero que están con uno. sí, que también habrán otras que no te dejarán solo. El proyecto Lectura, Escritura e Ilustración, lenguajes para narrar los sentimientos del miedo, la discriminación, el duelo y la noción de hogar, nació como resultado de unas experiencias que previamente las docentes traíamos en relación con trabajo con comunidad, lectura e ilustración. Este proyecto está específicamente destinado a trabajar con una fundación, la Fundación Perros Sin Raza, con niños entre edades desde los 6 hasta los 12 años, y lo que busca es generar espacios en los cuales se pueda conversar a partir de la lectura de una serie de libros que fueron previamente seleccionados, conversar sobre los sentimientos y las experiencias que nos desencadena el miedo, la pérdida, el duelo, la discriminación y ese sentido de lo que es un hogar. Este proyecto busca generar a partir de la lectura unos espacios de conversación en donde los niños y las niñas tengan la posibilidad de identificar que hay otros seres, que hay otros sujetos que han tenido ciertas experiencias quizás semejantes a las suyas o encontrarse con experiencias nuevas, diferentes a las propias, pero que de una u otra manera les permite entender cómo se vive y cómo se supera el miedo, el duelo, la discriminación y cómo podemos denominar un hogar más allá del sentido físico y de la estructura física o de la conformación tradicional de la familia. Un hogar es aquello que nos acoge, en donde nos sentimos seguros, en donde podemos compartir. Entonces, ese es el sentido de este proyecto, poder generar una conversación y a partir de esta poder entender, comprender eso que experimentamos. Porque a mí me gustó de que en mi casa haya paz, amor, tranquilidad, risas, energía, alimentación, felicidad. Y diversión. Yo aprendí a caminar eso en un año. ¡Un año! Ya te bañaste. Muy bien, chicos. Entonces, un poco este cuento, el primero, tiene que ver con todo lo que nos enseñan cuando estamos chiquitos y cómo vamos creciendo. El aporte que este tipo de proyectos o alianzas se genera para la fundación es que realmente se vuelve importante porque también estos ejercicios académicos que vienen desde universidades hacia los barrios, pues también permiten que se potencialicen esos procesos comunitarios que se vienen desarrollando en los territorios, más específicamente en esos contextos y entornos barriales, donde también pues de cierta manera la participación de las organizaciones ayuda a que se puedan generar acciones importantes con los niños, las niñas y pues con las demás personas que acuden. Obviamente contar con el apoyo de instituciones que vienen desde un ejercicio mucho más académico, pues permite articular y mejorar pues también los procesos y los procedimientos que al interior de las casas culturales, como en el caso de la nuestra, se desarrollan, pues obviamente ayuda a que se crezca más y se crezca mejor en términos de las programaciones que nosotros desarrollamos y la conciencia al momento de trabajar también con algún tipo de población. Considero que los aspectos más importantes que se establecieron a lo largo de los talleres fueron primero la autonomía, ya que desde la fundación
se brindó como un espacio de confianza también hacia la universidad y los programas que traían para los niños y las niñas, y también desde en ese mismo sentido como la corresponsabilidad de alguna forma de las familias de recibir a la universidad, de dar como ese voto de confianza para la participación de los niños y las niñas. Siento que eso es algo muy poderoso. Además, cómo los niños y las niñas también transmiten estos saberes que adquieren a sus familiares, siento que es algo muy importante, y a los otros niños y niñas que no participaron necesariamente del programa, pero que sí conviven con ellos y ellas en otros escenarios de lo que se ofrece en la Casa Sin Raza. El taller se considera un espacio ideal para generar formación, reflexión y creación. Esto lo conectamos con los espacios que desarrollamos con los talleres, los 8 talleres en la Fundación, haciendo una estructura que nos permitió planear el desarrollo y llevar a cabo el trabajo con los niños. Entonces, lo que nos imaginamos inicialmente fue cómo entramos a esa primera parte para conocer a los niños, para entender, para que también nos conocieran, y la mediación que hicimos fue a través de los libros que seleccionamos. Entonces comenzamos con un saludo, una actividad que los relajara, los conectara también con el espacio donde estaban. Después de eso hacíamos una lectura del libro seleccionado que le correspondía al taller que íbamos a llevar a cabo. De esa lectura se generó un espacio de conversación y de reflexión. Entonces allí en algunos momentos nos abordaba el silencio o quién quería iniciar tomando la palabra, y lo que sucedía era un punto de vista, una conversación amena, relajada, y entender desde allí cuáles eran los elementos importantes del relato. La lectura constituye un eje central, fundamental de todo el proceso que se llevó a cabo, puesto que a partir de los libros que seleccionamos llevamos a una posibilidad de identificar en esos personajes, que en su totalidad fueron animales, cómo ellos vivieron determinadas situaciones que fueron en general complejas, pero que finalmente les permitieron tener una serie de aprendizajes, una serie de habilidades o de unas reflexiones para poder seguir adelante en su camino y en sus trayectorias. Estos libros los seleccionamos con sumo cuidado porque quisimos a través de ellos manifestar estos sentimientos que hemos mencionado previamente, pero no necesariamente desde una visión moralista o que aleccione a los niños acerca de qué pensar sobre el miedo o qué pensar sobre la discriminación. Básicamente son historias cotidianas que cualquiera de nosotros puede haber experimentado, y a través de lo que viven los personajes, sumado al texto, la ilustración, finalmente pues podemos entender cómo es que se viven estos sentimientos en la cotidianidad. Habíamos formulado unos materiales y una técnica específica para que los niños desarrollaran desde allí qué les había quedado, qué les había impactado o cómo se conectaban con los sentimientos abordados en esa sesión. A mí me gusta dibujarlos, el pato, el tulipán y la muerte. Tuvimos técnicas donde el lápiz grafito y el carboncillo les permitió abordar esa representación desde el blanco y negro en un espacio blanco, que era la hoja, la posibilidad de definir dónde iban a ubicar el animal, el personaje o ese relato que querían construir, hasta el collage o el uso de diferentes materiales, cuando hicimos por ejemplo el fanzine, que allí nos permitió los dobleces, el plegado, la formulación de una narrativa o una secuencia que en muchos casos era fácil de entender, pero esos espacios de creación permitían que los niños tuvieran la libertad de proponer sin que los cuestionáramos, ¿sí? Las preguntas que hacíamos eran más para reafirmar lo que nos querían compartir o para responder preguntas que surgían a lo largo del desarrollo de las actividades. Creo que uno de los ejercicios más importantes es también cómo los niños y las niñas
muestran también esos talentos que tienen y que a veces son desconocidos por sus mismas familias. Entonces allí es uno de sus principales elementos, y es que ellos demuestren que tienen sus capacidades, que pueden generar procesos creativos y que a veces lo que necesitan es un empujoncito que se da desde esas prácticas pedagógicas, desde esa buena utilización de herramientas y metodologías que pues nos permite también la academia, pero que se articulan también con ese escenario comunitario también de juego y obviamente de esa creación de unas nuevas dinámicas o unas nuevas herramientas que son propias a cada territorio. La propuesta fue desarrollar una pieza que tuviera unas condiciones similares a una bitácora que permitiera que los niños registraran allí lo que sucedía después del taller, porque no era para que la usaran en el taller, sino en su casa acompañado de su mamá, de su papá o de su cuidador, y de esa manera hiciera una reflexión más sosegada, íntima, que le permitiera registrar lo que había vivido, lo que había sucedido o lo que le había llamado la atención. Entonces empezamos a construir conectado obviamente con el planteamiento inicial del proyecto, que eran los sentimientos del miedo, la discriminación, el duelo y la noción de hogar, y desde allí entonces establecer unas hojas que se pudieran abrir y cerrar fácilmente, que se pudieran trabajar por ambos lados y que donde estuvieran conectados a los libros que habíamos seleccionado con breves relatos o textos que estaban allí incluidos a través de colores para diferenciarlos, y también que la bitácora tuviera una forma que les permitiera guardar esas hojas fácilmente y que se protegiera. Entonces, a partir como de esas especificaciones, empezamos a darle forma, a establecer el formato, la paleta de color, los recursos, las preguntas. Entonces hicimos un listado de temas posibles y luego desarrollamos unas preguntas para llevar a cabo unas actividades, proponerles a los niños que desarrollaran actividades que involucraran la escritura, el dibujo o la elaboración de objetos que pudieran pegar. Lo que más me gustó de la bitácora fue que pudimos hacer unos talleres muy chéveres, como el de recolectar las hojas, el de poner como una macetita con origami, y esas actividades chéveres de salir a lugares para hacerlo, me parece una muy buena idea. Llegaban en las tardes como compartiendo sus bitácoras, que para ellos también fue algo muy significativo, ¿no? Como el tener el material, poder sentir lo suyo y irlo apropiando en todos estos escenarios también era muy significativo para ellos. Les gustaba su bitácora y eso manifestaban también, y también se sentían muy a gusto con las personas que les acompañaron. Especialmente seleccionamos estos sentimientos pensando especialmente en los niños y las niñas, cuáles son esas emociones, esos sentimientos que son más difíciles de poder expresar. Sobre todo cuando somos niños y somos niñas y hemos tenido situaciones difíciles que muchas veces entre los adultos las pueden hablar, pero que a los niños y a las niñas no necesariamente se les habla. Y ellos también las experimentan, ellos también las están viviendo, ellos también las están sintiendo, pero muchas veces las expresan de maneras diferentes o no tienen esos espacios para expresarlas. Es por ello que quisimos desarrollar este proyecto de investigación-creación pensando en ello. Los niños y las niñas que hicieron parte del proyecto tuvieron la oportunidad de repensarse los sentimientos que han venido construyendo a lo largo de la vida, especialmente duelo, noción de hogar, discriminación,
Y en ese sentido, algunos de esos ejercicios desde la psicología que hemos empezado a observar como posibles puntos de llegada hacia esa posibilidad de expresión de emociones. Recuerden que este es un proyecto que tiene como propósito principalmente eso, poder hacer que los niños y las niñas puedan expresar emociones que muchas veces se nos dificulta, y se nos dificulta porque hay veces son dolorosas o no tenemos con quién conversarlo o simplemente no ha habido esos espacios para hacerlo. Ellos y ellas crean también de alguna forma un vínculo con las personas que empiezan a acompañarles en este proceso en la Casa Sin Raza, así que fue una oportunidad muy grande para ellos y ellas de aprender y de tener experiencias que no tienen todos los días. Porque cualquiera puede discriminar a uno porque sea flaco, gordo, bajito, como yo. Para mí no me gusta discriminar a nadie así. Entonces elegí esa para no discriminar a nadie. Para reconocer que no está bien discriminar a nadie. Sí. De darle un lugar a las emociones y aceptar que hacen parte de la vida y que todas las emociones que tenemos tienen una importancia en el sentido de que están y que existen y que vale la pena poderlas expresar, poderlas comunicar, siempre y cuando tengamos esos contextos y esas posibilidades de acogerlas y de poderlas tramitar de la mejor manera, ¿no? Creo que eso también es supremamente importante y es uno de los grandes logros de este proyecto. El proyecto permitió trabajar pues como diferentes emociones también, diferentes sentimientos, y es importante recoger como esa percepción que ellos y ellas pueden tener también frente al miedo y cómo viven también algunos escenarios de discriminación en sus entornos. Esos sentimientos de valía, esos sentimientos de importancia, de que tienen un lugar, de que son reconocidos, pues también empiezan a ser muy significativos para que en esos contextos en donde han sentido discriminación, ellos también se sientan más fuertes y con más posibilidades de enfrentar estas situaciones que en muchas ocasiones, pues por supuesto, son difíciles para ellos y para ellas. Es importante el ejercicio de alianza y el trabajo porque precisamente el espacio en el que se desarrollaron la mayor cantidad de actividades es un espacio que nosotros acá autodenominamos Casa Sin Raza. En ese orden de ideas también se generan unos espacios que son protectores y ellos los empiezan a vivir también de esa manera, es decir, este ejercicio que trabajamos con la universidad permite seguir afianzando esas necesidades de tener unos entornos y unos lugares precisamente que tengan esas condiciones de seguridad para la niñez, donde puedan hablar, donde puedan expresar y donde puedan compartir con sus pares. Digamos que claro, esta suma de trabajo entre los compañeros de la universidad, las dinámicas propias de la Casa Sin Raza y la intervención directa frente a los miedos y a las vulneraciones que puedan tener los chicos o las chicas, hacen que efectivamente se presenten cambios interesantes y se dan desde el momento mismo en que ellos lo hablan y lo abordan de una manera clara. O sea, el simple hecho de reconocer que nadie puede tocar sus cuerpos, que nadie puede vulnerarlos, ya se vuelve un avance importante en reconocer pues nuestros derechos humanos y esos derechos de la niñez. Entonces el aporte pues fundamental y los cambios se van manteniendo y se hacen significativos en el trato con los otros y las otras.